Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. dice Romanos capítulo 10 verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. No te
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Buenos días, iglesia, para el día de hoy, lunes. Bendiciones a cada uno de ustedes que se conectan, que comparten en familia ese tiempo con Dios. A través de estos días hemos estado hablando de hechos, decirles a cada uno de ustedes que estos son el fuego que dejó Dios a través del mensaje del Evangelio, según la versión de Lucas, Marcos, Juan y Mateo. Aquí vemos en Hechos la expansión del reino de Dios, es ir y predicar a todas las naciones. En esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti. Damos gracias, Jesús, por la vida de las familias. Damos gracias, Señor, por la vida de la parte espiritual, que es el ministerio. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que das a través de nuestros hijos, de que ellos se encaminen a ti, tengan ese temor a Jehová. Señor, gracias te damos porque tú nos has prosperado conforme a la muchedumbre de tus piedades. Queremos agradecerte por darnos a conocer tu reino, darnos a conocer, Señor, estos privilegios de ser llamados hijos. Enséñanos, Señor, a tener esa visión, esa responsabilidad, pero también ese gusto por compartir tu palabra. Señor, en este tiempo que hemos estado estudiando, vemos cómo el fuego de tu palabra corría, Señor, a través de las naciones. Te damos gracias, Señor, y ponemos delante de ti nuestras vidas. Bendecimos la iglesia infantil, bendecimos a las damas, Señor, en sus actividades, pero también en sus labores como madres y madres en el hogar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo Hechos 18. Estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio
o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso alguno. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos la parte que Dios nos muestra como un grupo de cristianos da a conocer que Jesús era el Mesías. Vamos a estar un poco tratando de ver las cosas de edificación, pero también las cosas difíciles que pasa en un proceso de predicación, un proceso también en lo cual se les pone a los judíos que Jesucristo era el Mesías, lo cual tenemos nosotros en claro que ellos le rechazaron. Y ahí está el versículo de Juan 1:12. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la segunda parte de esta parte de Juan, pero quiero dejar y enriquecer esta parte de Hechos 18. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos, danos sabiduría de cómo encontrar los tesoros, de cómo encontrar también, Señor, edificación y también un proyecto, también misión, también ese gozo de entender que tu palabra es eterna y que tu palabra tú la respaldas. Gracias, Señor, te damos en estos momentos. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres cuál man
y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Iniciamos aquí dando un poco de la reseña a dónde se fue Pablo, que se fue a Corinto. Corinto era una ciudad mercantil, una ciudad próspera, una ciudad cerca de la costa donde el tráfico de mercancía era bastante, pero también la parte era un sitio muy permisivo, tenía zonas de tolerancia, la vida moral era bastante decadente en este lugar. Aquí está hablando de dos personajes que eran Aquila y su esposa Priscila, eran hombres judíos, tenían una labor que eran, construían tiendas, quiere decir, casas prefabricadas, hablamos, ¿sí? ¿Tiendas para qué? Para vivir, donde era nómada, y pues utilizaban de pronto muchas herramientas y mucho material en este sitio, y estaban en una área mercantil.
También dan de dónde venían, que venían de Italia, lo cual el emperador Claudio había ordenado que los judíos salieran de Roma, quiere decir, no les gustaba de pronto por su forma de enfatizar acerca de que Jesucristo, Jesús era el rey de los judíos, era el rey, era el Mesías. Tal vez esta parte no le gustaba al emperador de esta época. Y pues Pablo se une a ellos, se conocen y continúan esta labor en la parte de trabajar por aparte, ¿no? Era un hombre dedicado y trabajaba por su sustento y por su bienestar personal. Enumera que cada día de descanso, quiere decir cada sábado, hablaba en las sinagogas acerca de que Jesús era el Mesías y también a los griegos. En el versículo 6, allí les demostraba que Jesús era el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra e insultaron. Entonces Pablo decidió una acción espiritual, no insistirle más acerca de que Jesucristo era el Salvador y era el Cristo, el Mesías que hablaba Isaías y hablaba a los profetas, sino que hace una acción, no más, y les da a entender que ellos eran responsables de la salvación si rechazaban a Cristo. Y a veces vemos que en nuestro hogar o a veces a nuestros hijos le compartimos, le decimos, miren, Jesús lo ama. Una forma así está enfatizando Pablo a los judíos. Y él determina que ya no es responsabilidad de él y que su salvación será sobre ellos, que ya no es culpa de él, que él ha hecho todo lo debido. Hay a veces que toca ser así. Y Pablo ya había insistido bastante. Lo otro, va a compartir a los incrédulos, quiere decir a la gente que no conocía de Dios, que no era pueblo de Dios. Aquí vemos cómo a Pablo se le abren las puertas y dice que está en casa de Ticio el justo, lo cual este hombre adoraba y era un verdadero creyente, ¿no? En la sinagoga, y era un hombre diligente de la sinagoga, y Pablo vivía en su casa. Vemos que mucha gente al compartir allí en Corinto aceptó la palabra, aceptó la parte de que Dios estaba dándonos a través de la gracia la salvación. Algo obediente, creía en el Señor y se hacían bautizar, es decir, confesaban públicamente de que aceptaban el sacrificio de Jesús. Aquí vemos una intervención directamente de Dios en el versículo 9. Quiero leerlo en otra versión. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no calles, porque yo estoy contigo. Quiere decir, este hombre, Pablo, tenía también recelo porque estaba en un lugar bastante fuerte. Ya los judíos pues le habían rechazado y él decidió compartir la palabra abiertamente en las sinagogas. Algo que discutían es una palabra, y era que colocaba el Antiguo Testamento y las profecías que hablaba acerca de Jesús que se habían cumplido. Esa era una discusión, quiere decir, les daba la parte profética tanto a los judíos que no creyeron como a los inconversos que empezaron a recibir la parte de la salvación en Jesús como Salvador, y que Él era nuestro Cordero inmolado. Al recibir esta palabra, Pablo recibe ese respaldo de Dios y que lo va a guardar, y estuvo 1 año y medio instruyéndolos a todos quien quería creer. En las sinagogas también eran sitios donde se reunían a compartir la palabra y a recibir dirección de Dios. Como todo lugar siempre hay oposición, pero hay algo que quiero resaltar: frente a
todas las circunstancias no se dejó de predicar a Jesucristo. Y Pablo tenía esa visión y misión y esa fuerza, ese ímpetu, que frente a las circunstancias que nos pasen, no dejemos de predicar. Tal vez usted no te pueda hablar, pero si tiene un folleto, puede compartirlo con alguien sin decirle ni entrar en polémica, sino compartirle. Un folleto a veces, en un momento dado, Dios interviene y da gracia y da entendimiento y convence de pecado, de justicia y de juicio a través de un folleto. Bueno, aquí vemos que Galión es nombrado, es gobernador de esa región, en lo cual muchas personas de eso ponen en contra a Pablo, por lo cual predicaba, ¿no? Y lo llevan a un tribunal, es decir, un lugar, sitio para exponer, por qué lo hace, qué está haciendo, ¿sí? Y lo cual le muestran que Pablo enseñaba acerca de la ley, pero ellos estaban opuestos porque hablaba de Jesús, ¿sí? Hablaba de Jesús y los judíos, pues en su ego y en su parte de ignorancia al no aceptar, pues iban en contra de la predicación de Pablo y de su ministerio. Y aquí vemos cómo Dios interviene y le corrobora, dice que no tengan miedo. Y vea cómo aparece aquí la historia de que a León, en lugar de estar con los opositores, está a favor de Pablo, inclusive no lo deja ni hablar ni interponer en el tribunal el por qué, sino que les dice a ellos, en otras palabras, ocúpense de cosas mejores y no de interponer y ser opositores de la predica de Pablo. Y él les dice que se arreglen entre el pueblo judío con Pablo acerca de la ley, y le dice que no es asunto de él. Es decir, llevan lo religioso a lo político, y estas mezclas no deben ser. Póngale cuidado, vea que había un dirigente de la sinagoga, que decir, era el encargado, el que abría, el que hacía, no sé si era el que pastoreaba, en nuestras palabras hoy, y los judíos lo golpearon, que porque no se dieron las cosas como ellos quisieron. Y vemos aquí también que el gobernador tampoco le importaba la parte religiosa. Vamos a ver la otra parte, que es Pablo regresa a Antioquía. Bueno, inicia el regreso de Pablo a Antioquía. Con ellos se embarca, ¿no? Como trabajaba, tenía un sostén, pagan los viáticos, como decimos, del embarcadero, y se va con Priscilas y Aquilas. Y Pablo se había hecho un propósito, un voto, en sí, se corta el cabello. ¿El por qué? Pues no lo enumera muy directamente cuál era el motivo. Aquí vemos el ímpetu de Pablo. Dice que dejó a Priscila y Aquilas y se fue directo a la sinagoga a hablar con los judíos. Y ellos le pidieron a Pablo que se quedase más tiempo, pero él no quiso. Estuvieron aquí de pasadita en esta ciudad, les compartió, les dio palabra. Y la misión, ¿cuál era de Pablo? Pues tenía otros pensamientos y otra misión hacia adelante. Entonces solamente los saludó y dejó algo muy bonito: si Dios quiere, volveríamos a ustedes. Y salió para Éfeso, que era el lugar donde quería estar Pablo. Pablo se embarcó, se fue a Cesarea, estuvo en Jerusalén, saludó a la iglesia, luego se dirigió a Antioquía, un lugar donde había fundado, donde había compartido la palabra, y se quedó un tiempo con ellos en la región de Galicia y de Frigia. ¿Qué quería? Consolidar
a los nuevos seguidores, quiere decir, quería consolidar qué era, darles a conocer los fundamentos, que su vida espiritual, darles leche, como él decía, darle leche a esos bebés que estaban en crecimiento y querían y tenían tantas preguntas. Bueno, estando ya Pablo allí, un hombre, Apolo y Éfeso y Acaya se dirigen a Alejandría. Allí tenían a alguien que sabía, era educación que era letrado, pero también a ser letrado sabía mucho de la escritura. ¿Qué quiere decir? Conocía la escritura. ¿Qué es conocer la escritura? Los fundamentos, la Torá. Acerca de todas las profecías acerca de Jesús y cuál era el propósito de la iglesia en lo cual Jesús había encomendado a los 120 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Mire que el día domingo se estuvo hablando acerca de personas que quieren compartir de Cristo. Aquí hay algo que menciona muy bonito, y es que este hombre hablaba de Jesús con ímpetu, con mucho fervor, lo cual este hombre solo conocía acerca del bautismo de Juan. Es decir, tenía un límite y no dejaba ese límite de hablar de Jesucristo. No conocía lo que había hecho, no conocía la resurrección, no conocía el principio, no conocía acerca de la gracia, no conocía el propósito de lo cual Jesús había hecho la parte de sanarnos, de salvarnos, de guardarnos, de hacernos aceptos, de justificarnos. Este hombre era Apolos y dice que empezó a hablar libremente en la sinagoga, ¿sí? Y aquí vemos a dos personajes que entran en intervención, que era Priscila y Aquila, y lo escucharon y lo llevaron aparte, ¿sí? Y le explicaron mejor el camino de Dios, quiere decir, le aplicaron las 5 leyes espirituales que las hacemos en el momento de hoy, en evangelismo explosivo. Le explicaron cuál era la misión como pueblo, como iglesia que se estaba fundando ya. Me encanta escuchar. Crecían en gracia y en el generoso amor de Dios. Y vemos que ese es el fin de lo cual nosotros compartimos de Dios. Vea cuando hay poder y fluidez del Espíritu Santo. Dice textualmente: Apolo tuvo un debate público con los judíos y los derrotó porque demostró vigorosamente con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Eso debemos nosotros hacer. Enseñarles a las personas religiosas realmente a tener un encuentro personal con Dios y no emocional. Bendiciones. A través de la palabra damos gracias, Señor, en estos momentos. Deja como reflexión en nuestras vidas acerca que en los primeros siglos se hablaba de que Jesús era el Cristo. Reconocer y en estos momentos estamos hablando de un tiempo de vivir y tener un encuentro con Dios y ser auténticos. Enséñanos a ser auténticos. Enséñanos una palabra que a veces se nos olvida, y es ser radicales. Señor, enséñanos a través de los dones, de los frutos, a tener esa convicción a diario, no solamente temporal. Bendigo a la iglesia infantil, bendigo a las damas, a las personas que hoy sacamos un tiempo para Dios. Tal vez es corto, pero lo haces con la dedicación y teniendo en mente de que Jesús y su palabra y Dios es primero. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Bendiciones. Ay.
desesperado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor.